Hola, bienvenidos. En este video quiero referirme a un conjunto de consideraciones sobre la escritura de escenarios con Gherkin. Antes de comenzar y para setear las expectativas de los oyentes, quiero decir que Gherkin es una herramienta que surgió como herramienta de soporte para la técnica BDD, Behavioral Driven Development. Después, con el correr de los años, la herramienta se empezó a utilizar con fines más específicos de automatización de pruebas, ¿sí? Pero en este contexto, en el contexto de este video, yo quiero referirme puntualmente a Gherkin como herramienta de soporte a BDD y aclarar también que no voy a entrar en detalles sobre Gherkin ni sobre BDD. Asumo que el oyente ya tiene cierto grado de familiaridad con ambas cuestiones, ¿sí? Partiendo de esa base, entonces sí quiero compartir algunas consideraciones sobre el uso de esta herramienta. En primer lugar, la primera recomendación tiene que ver con escribir una regla por escenario, buscar que cada escenario represente claramente una de las reglas de las funcionalidades que estamos escribiendo. Eso no implica que una regla tenga que tener solamente un escenario, ¿no? Puedo tener una regla que tenga varios escenarios asociados porque la regla implica caminos alternativos, incluso varios escenarios. Pero dentro del contexto de un escenario yo debería estar enfocado en una regla y no en varias reglas. Si es así, es muy factible que yo pueda representar mi escenario con una única sentencia cuando. ¿Sí? Si yo dentro del escenario voy a estar cubriendo más de una regla, entonces voy a tener que poner varias sentencias cuando. Del mismo modo, el tercer punto que quiero destacar es que los escenarios deberían estar enfocados en el qué y no en el cómo, ¿sí? O sea, esto significa enfocarnos en qué esperamos que haga la aplicación, qué esperamos que sea el comportamiento de la aplicación y no en cómo se logra ese comportamiento. Cuando nos enfocamos más en el cómo, resulta que terminamos muy atados a elementos visuales, que es una de las cuestiones que queremos evitar. ¿Sí? El hecho de escribir los escenarios atados a elementos visuales nos va a traer una serie de complicaciones a futuro, porque los elementos visuales en general son bastante cambiantes y no hacen a la esencia del comportamiento que queremos representar. Al mismo tiempo, si atamos nuestros escenarios a elementos visuales, por un lado no nos vamos a estar enfocando en el comportamiento en sí de la aplicación, sino más bien en cómo se lleva adelante ese comportamiento, describiendo interacciones con las pantallas, que incluso pueden cambiar, y eso va a hacer que los escenarios sean bastante largos. En general lo que buscamos es que el escenario esté bien enfocado en una única regla y poder mantenerlo corto. Cada escenario debería tener 5 pasos, más o menos, no mucho más que eso. A eso deberíamos apuntar. Después puede, obviamente, haber excepciones y escenarios un poco más grandes, pero en términos generales deberíamos apuntar a que el escenario tuviera 5 pasos. Estas primeras 5 reglas están muy relacionadas entre sí. De hecho, para poder lograr escenarios que tengan 5 pasos, va a ser casi mandatorio que no hagamos referencia a elementos visuales, que estemos bien enfocados en una regla. Finalmente, 2 recomendaciones más. Evitar incluir emociones al describir los escenarios y, obviamente, omitir los pasos obvios, cosas del estilo la aplicación está funcionando. Sí, claro, la aplicación está funcionando, si no, no podría ocurrir nada, ¿no? Bueno, dicho todo esto, pasemos a un ejemplo para intentar bajar a tierra. Pensemos entonces en el caso típico de registración de usuario, donde la registración implica nombre, mail y clave y la restricción de que el email debe ser único. Uno podría rápidamente, a partir de este enunciado, pensar en una pantalla de este estilo y, asociado a eso, desarrollar un escenario como este que vemos aquí. El escenario de registración exitosa, dado que no existe usuario con email jp@test.com, cuando me registro con email jp@test.com y nombre Juan Pérez y clave password y hago clic en el botón registrar, entonces mi registración es exitosa.
Esto va muy bien con la pantalla que nos habíamos imaginado, pero no va muy bien con las reglas que hablamos previamente. En particular, hay al menos dos problemas con esto, o dos cuestiones. Por un lado, la referencia a elementos visuales. Hago clic en el botón registrar. Y por otro lado, la mención de dos campos que no son relevantes para el escenario, ya que no hay reglas asociadas ni al nombre ni a la clave. ¿Sí? Si tenemos presente las reglas que planteamos inicialmente, solamente hay una regla que hace referencia a que el email tiene que ser único. El hecho de que intentemos seguir las consideraciones que mencionamos inicialmente implica que nos enfoquemos en una regla, y la regla que nos vamos a enfocar en este escenario claramente es la del email único. Por eso la precondición de que el email no está siendo utilizado. Entonces, ¿cómo refactorizamos esto para quedarnos con la esencia del escenario? Bueno, por un lado, removemos los campos que no son relevantes a la regla que queremos representar. Y por otro lado, despegamos el escenario de los elementos visuales. Entonces, este sería un primer refactor, este sería un segundo refactor. Ante esto, alguien podrá cuestionar, pero cuando yo quiera automatizar esto, o cuando quiera ejecutar este escenario, la pantalla tiene esos campos y tengo que ponerle un valor. Sí, posiblemente debas ponerle un valor. El punto es que el hecho de que la pantalla tenga más campos no implica que todos esos campos tengan que estar representados en el escenario, ¿sí? O tengan que estar representados en todos los escenarios. Eventualmente tendré otros escenarios donde se detalle el comportamiento de esos campos si tienen reglas asociadas. En este caso, esos campos no tienen reglas asociadas, ¿sí? De todas formas, yo siempre tengo la posibilidad, más allá de que algún campo no esté mencionado en el escenario, yo tengo un step definition, ¿sí? Que es donde escribo el código de automatización, y eventualmente podré asignarle valores aleatorios o con alguna lógica a los campos que no están mencionados en el escenario porque no son campos relevantes, ¿sí? Si uno quisiera automatizar este mismo escenario que estamos viendo aquí de registración exitosa, cuando yo haga la implementación de automatización en los step definitions, posiblemente lo que haga es que en la sentencia cuando tome este email y lo acompañe con un nombre de usuario y con una clave, ¿sí? Y utilice esos tres datos para ejecutar la automatización, ¿sí? De hecho, fíjense que también eliminé la sentencia que hacía referencia al clic, ¿sí? Entonces, posiblemente haga todo eso dentro de la sentencia cuando tome este mail, genere un nombre, genere una clave y dispare el correspondiente clic al botón, ¿sí? Todo eso lo puedo manejar a nivel de implementación, tiene que ver con el cómo y no tiene que ver con la esencia del escenario, por eso lo omito en la descripción del escenario. Siguiendo esta lógica, también asociado a la característica de registración de usuario, tenemos un escenario alternativo de registración fallida, que también está asociado a la misma regla. Por eso decíamos inicialmente que cada escenario está asociado a una regla, pero que una regla puede tener varios escenarios asociados. En este caso, la misma regla de usuario con email único nos trae este segundo escenario donde la registración es fallida por email repetido. Entonces, la precondición es distinta, dado que ya existe un usuario con email jp@test. Cuando me registro con email jp@test, entonces mi registración falla por mail existente. Bien, finalmente, para ir cerrando, algunas recomendaciones adicionales. En este ejemplo que hemos visto, el escenario está redactado en primera persona. En algunos casos eso está bien, incluso hasta resulta cómodo, pero en algunos otros casos puede resultar inconveniente. En algunas aplicaciones resulta que tenemos distintos roles. Entonces, si yo tengo en mi aplicación un rol de administrador, un rol de visitante, un rol de moderador, puede ser más conveniente escribir los escenarios en tercera persona explicitando el rol del usuario. Entonces, dado que soy el usuario administrador, ¿sí? Dado que el moderador, ¿sí? Puede ser más conveniente para ser más explícito quién es el que está ejecutando el escenario o quién se espera que ejecute el escenario.
Otro punto interesante, el segundo y el tercer punto, tienen que ver particularmente con las capacidades de Gherkin. Gherkin es un lenguaje que es bastante simple, pero que trae algunas funcionalidades un poquito más avanzadas que no siempre son conocidas. Una de ellas es el esquema de escenarios. ¿Sí? El esquema de escenarios es una funcionalidad que en la documentación van a encontrar como escenarios outlines, que básicamente nos permiten definir un esqueleto de escenario y después completar ese esqueleto en base a una tabla donde uno podría poner distintas variaciones y demás. Eso hace muy cómodo la escritura de escenarios para escenarios, digamos, que tienen muchos caminos alternativos, por así decirlo. Finalmente, el uso de antecedentes puede ser una herramienta también muy interesante cuando yo tengo todo un conjunto de escenarios que comparten un conjunto de precondiciones. Entonces, en vez de repetir esas precondiciones en cada escenario, yo las pongo en un antecedente, lo llaman un background, ¿sí? Que sería equivalente a lo que sería una función de setup en un JUnit, ¿sí? Y los defino en un único lugar y van a estar presentes o van a ser ejecutados previo a cada uno de los escenarios. Bien, esto es todo. Muchas gracias.